les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. En este día quise tomar un poquito de tiempo para compartir con ustedes mi lectura, que espero en el nombre del Señor de que les genere un poquito de interés y también, ¿verdad?, que de alguna manera les pueda ayudar en algún momento. Bueno, por si algunos también están interesados en la lectura y tal vez adquirir un documento nuevo, un escrito nuevo, un libro nuevo. Quiero mostrarles em, este pequeño libro. Está bastante pequeño, pero vamos a ver aquí. Está bastante interesante. Es el martirio de Perpetua y Felicita, o Felicidad, como se le conoce. Ellas vivieron en Cartago y fueron martirizadas allá por el año 203 después de Cristo. Este es uno de los escritos más antiguos y uno de los datos y uno de los récords de uno de los mártires más antiguos que se tiene, ¿verdad?, en la historia. Casi no se tienen registros o escritos de mártires, ¿verdad?, que dataron y también escribieron acerca de su martirio, ¿verdad?, antes de su martirio, obviamente, y también de todas las experiencias que tuvieron viendo a otras personas ser martirizadas. Es bien bonito, ¿verdad?, el poder leer la manera de pensar de los cristianos de los primeros siglos y también de poder tener esta oportunidad de leer el diario de esta hermana en Cristo que realmente dio su vida por el Señor. Así es que si alguno lo quiere comprar, está ahí en Amazon. Es La Pasión de las Santas, Perpetua y Felicidad. Ese es el tema. Yo quisiera compartirles parte de la lectura. Sé que no comparto mucho la lectura, o al menos grabo, porque en realidad estar grabando es algo cansado a veces, mientras cuando uno lee, ¿verdad?, sin estar grabando, es un poco mejor. Omitiendo o pasando de la introducción, quisiera leer solamente de lo que la hermana escribe. Aquí está la parte en la cual ella empieza a narrar, ¿verdad?, en su diario todo lo que sucede cuando ella está presa y también cuando está ya, de aquí en adelante, cuando está a punto de ser martirizada. Cuando todavía estábamos con los guardianes, mi padre, con sus palabras, pretendía que mi ánimo decayera. Antes de seguir, solamente quiero decir, ella vivieron en Cartago, a Tunecia a Túnez. Ellas hablaban árabe, eran árabes. Entonces, pues nosotros podemos también ver cómo se extendió el evangelio hasta ese lugar. Dice, cuando todavía estábamos con los guardianes, mi padre con sus palabras pretendía que mi ánimo decayera. Y cuando su amor por mí se empeñaba en hacerme flaquear, entonces le dije, Padre, ¿ves, por ejemplo, ese recipiente que está ahí, ese cántaro pequeño o lo que sea? Me contestó, lo veo. Le pregunté, ¿se puede designar por un nombre distinto a lo que es? Y respondió, no. Pues a mí tampoco se me puede llamar por un nombre distinto de lo que soy, cristiana. Entonces mi padre, irritado por esta palabra, se lanzó contra mí en ademán de arra- arrancarme los ojos. Arrancarme los ojos, perdón, hermano, voy a usar los de Superman. Aunque solamente llegó a zarandearme y se marchó, derrotado, junto con sus argumentos del diablo. Después, durante unos pocos días, di gracias al Señor por no ver a mi padre, y en su ausencia me llegué a reponer. Precisamente en esos pocos días fuimos bautizados y el Espíritu me dictó que no había que pedirle al agua otra cosa sino poder soportar los sufrimientos de la carne. Pocos días después nos metieron en la cárcel. Me espanté, pues jamás había estado entre tales tinieblas. Qué día tan terrible. El calor sofocante a causa del hacinamiento, la brutalidad de los soldados, pero por encima de todo me consumía de preocupación por mi hija, perdón, por mi hijo allí fuera.
Entonces Tercio y Pomponio, los benditos diáconos que se ocupaban de nosotros, consiguieron a cambio de dinero que durante unas horas se nos dejara ir a una parte de la cárcel que estaba en mejores condiciones para que pudiéramos cobrar fuerzas. Quiero agregar, hermanos, de que estas hermanas eran pudientes. Perpetua. Perpetua fue una mujer pudiente y Felicidad o Felicita era su sirvienta, las dos cristianas. Es necesario aclarar eso porque por los tratos que se les empezaron a dar. Entonces, fuera ya de las mazmorras, todos disponían de tiempo libre para ellos mismos. Yo amamantaba a mi hijo que estaba ya desfallecido de hambre, le contaba a mi madre lo preocupada que estaba por él, confortaba a mi hermano y a ambos les encomendaba a mi hijo. Me consumía de dolor porque los había visto consumirse de dolor por mí. Tales preocupaciones me embargaron durante muchos días y al final conseguí que mi hijo se quedara conmigo en la cárcel. E inmediatamente me recuperé y se me pasó la pena y la preocupación por él. La cárcel se convirtió para mí en un palacio hasta el punto de preferir estar allí antes que en cualquier otro sitio. Quiero que analicemos un poquito, hermanos. Es impresionante de alguna manera poder ver la convicción que estas personas tenían, sabiendo que ser cristianos en ese tiempo no era un asunto plausible, ni tampoco era algo que el gobierno o los gobiernos de aquel momento consideraban como algo prestigioso, sino que era algo que les iba a costar la vida. Teniendo un niño pequeño y yo como padre teniendo hijos pequeños, pienso de que es impresionante la convicción que iba más allá de todo sentimiento, iba más allá. El amor a Cristo y el estar dispuesto a sufrir, y no solamente a sufrir, sino dar la vida por Él, es impresionante de los mártires y de las personas del primer siglo o de los primeros siglos, y eso, hermanos, es de considerarlo y también imitarlo, ¿verdad? Estar dispuestos a todo por nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Tanto que le llevan el hijo a la cárcel y ahí está ella con su hijo. Entonces me dijo mi hermano, mi señora, hermana mía, eres digna ya de gracia divina. Tanto es así que puedes pedir tener una visión y que te muestre si vas a sufrir martirio o gozar de libertad. Y yo que me sabía capaz de hablar con Dios, algo cuyos grandes beneficios ya había comprobado, se lo prometí, segura de mí misma, diciéndole, mañana te dará la respuesta. Y pedí la visión, y esto es lo que se me mostró. Vi una escalera de bronce de una altura extraordinaria que llegaba hasta el cielo. Era estrecha y por ella solo podían subir de uno en uno. A ambos lados de la escalera había clavadas de todo tipo de armas de hierro. Había espadas, lanzas, garfios, cuchillos, jabalinas, de modo que si uno no subía con mucho cuidado y mirando a lo alto, los hierros le desgarraban y se dejaba la carne en ellos. Al pie de la escalera había una serpiente de un tamaño extraordinario que acechaba a los que se disponían a subir y los espantaba para que uno lo hiciera. El primero que subió fue Sáturo, quien por amor a nosotros había sido nuestro maestro. Se había entregado voluntariamente más tarde, ya que el momento en que nos apresaron no se encontraba presente. Y Sáturo llegó al final de la escalera y se volvió hacia mí y me dijo, Perpetua, yo te asisto, pero ten cuidado de que no te muerda la serpiente. Le dije, no me hará daño en el nombre de Jesucristo. Desde el pie de la escalera, la serpiente levantó la cabeza lentamente como si me temiera y yo, haciendo ademán de ir a pisar, perdón, el primer escalón, le pisé la cabeza y subí. Vi un jardín inmenso y sentado en el centro a un hombre de pelo cano, vestido de pastor y de aspecto imponente que estaba ordeñando ovejas. A su alrededor había miles y miles de personas vestidas de blanco. Y él levantó la cabeza y me miró y me dijo, bienvenida, hija mía.
Y me llamó a su lado, y de la crema procedente del ordeño me ofreció un bocado, por así decir. Junté las manos para recibirlo y me lo comí. Y todos los que nos rodeaban dijeron, amén. Al sonido de esas voces desperté, todavía con el regusto de un no sé qué dulce. Inmediatamente se lo conté todo a mi hermano. Comprendimos que íbamos a sufrir martirio y dejamos de albergar esperanza alguna en este mundo. Unos días después corrió el rumor de que íbamos a ser interrogados. Entonces consumido por el disgusto, se presentó mi padre desde la ciudad para hacerme desistir. Perdón, hermanos, estaba un poco enfermo. Para hacerme desistir, me abordó diciéndome, compadécete, hija mía, de mis canas, compadécete de tu padre, si es que merezco que me llames padre. Si es verdad que con mis manos te he criado hasta la flor de la edad, si es verdad que te he preferido a todos tus hermanos, no me expongas a la vergüenza pública. Piensa en tus hermanos, piensa en tu madre, en la hermana de tu madre, piensa en tu hijo que no podrá vivir sin ti. Depón tu orgullo, no nos destruyas a todos, pues ninguno de nosotros podrá hablar siquiera sin sentir vergüenza si sufres algún castigo. Me decía esto como padre que era, por el amor que me tenía, besándome las manos, arrojándose a mis pies, entre lágrimas. Ya no me llamaba hija, sino señora. Y a mí me apenaba la desgracia de mi padre, pues él era el único de toda mi familia que no iba a alegrarse de mi martirio. Intenté consolarlo diciéndole, en el estrado sucederá lo que Dios quiera, pues has de saber que no está en nuestro poder, sino en el de Dios, lo que vaya a hacer de nosotros. Y se alejó de mí muy triste. Otro día, mientras estábamos comiendo, se nos llevaron a toda prisa para ser interrogados. Llegamos al foro, inmediatamente se corrió la voz por los alrededores y se congregó una inmensa multitud. Subimos al estrado, interrogados todos los demás, confesaron su fe. Entonces se dirigieron a mí y allí mismo apareció mi padre con mi hijo y me arrastró escalones abajo diciéndome, ofrece un sacrificio, compadécete de tu hijo. Y el procurador Hilariano, que había recibido el derecho de espada por aquel entonces, tras la muerte del procónsul Minucio Timiniano, me dijo, ten consideración por las canas de tu padre, ten consideración por la tierna edad de tu hijo, ofrece un sacrificio por la salud de los emperadores. Y yo le respondí, no, no lo voy a hacer. E Hilariano me preguntó, ¿eres cristiana? Y yo le respondí, sí, lo soy. Como mi padre seguía insistiendo en que me retractara, Hilariano ordenó que lo echaran de allí y lo golpearon con una vara. Y el sufrimiento de mi padre me dolió como si fuera a mí quien hubieran golpeado. Tanto me dolía su desgracia, su desgraciada vejez. Entonces Hilariano pronuncia nuestra sentencia y nos condena a todos a las fieras. Qué tremendo, hermanos. Y llenos de gozo, nos volvimos a la cárcel. Entonces, como mi hijo estaba acostumbrado a amamantarse de mis pechos y a permanecer conmigo en la cárcel, me apresuro a enviar al diácono Pomponio en busca de mi padre para pedirle que me traiga al niño, pero mi padre se negó a dárselo. Y Dios quiso que el niño no volviera a echar de menos mis pechos y que yo no sintiera nunca más su hinchazón. Qué tremendo esto, hermano. Me toca lo que estamos leyendo. De modo que ya no me atormentaron ni la inquietud por mi hijo ni el dolor de los pechos. Pocos días después, mientras estábamos todos orando, de repente, en plena oración, se me escapó un grito y pronuncié el nombre de... Muy bien, vamos a tener que quedarnos hasta aquí, hermanos, con la lectura. Voy a seguir. Este libro es bastante corto.
Ya faltan unas, ¿qué? Unas 10 páginas, ¿no? Unas 8 páginas, de 8 a 10 páginas y bueno, está bastante interesante. Si a usted le gusta la lectura, este es el diario corto de, ¿verdad? Esta hermana y otros que fueron martirizados y es uno de los pocos registros o escritos de alguna persona que fue martirizada en los primeros siglos. Ella con su sirvienta fue martirizada en el año 203 después de Cristo. Es decir, el Evangelio, ¿verdad? Se estaba propagando recientemente y ellas vivían en Cartago. Así es que, bueno, espero de que en otro video pueda seguir, pueda leer lo que falta con ustedes. Así es que si a usted le interesa, pues consiga el libro. Yo sé que eh, los que viven acá en Estados Unidos lo pueden conseguir fácilmente a través de Amazon y puede haber algunas opciones, ¿verdad?, en su país. Hermanos, Dios les bendiga.